Estos son los titulares de los otros medios. 30 de mayo de 2023, Rusia RT Putin tras el ataque con drones contra Moscú. Kiev ha elegido el camino de las actividades terroristas. Un documento revela por qué Estados Unidos está descontento con López Obrador. La región peruana de Puno va a paro cero para exigir justicia por muertos en protestas. ¿Qué país latinoamericano marcha a la vanguardia en el uso de inteligencia artificial? Miguel Díaz-Canel, el BRICS va a romper la hegemonía imperial norteamericana. Graban a sicario del cártel de Golfo con lanzacohetes en el estado mexicano de Tamaulipas. La mujer tiene que estar en la casa. Ataque machista contra una candidata a alcalde en Colombia. Las razones por las que Petro denuncia un golpe blando en Colombia. KFOR aumenta su presencia en el norte del Kosovo. Con solo una foto se puede saber casi todo de alguien. Experto advierte del poder de la inteligencia artificial. Impactante foto muestra por qué nunca hay que dejar las gafas de sol en un auto en los días calurosos. El BRICS podría acelerar el fin de la hegemonía del dólar. Según experto, 31 millonarios valen más que el Tesoro de Estados Unidos. Tulsi Gabbard, Biden y otros líderes demócratas han llevado a Estados Unidos al borde de una guerra nuclear. Días decisivos en Ecuador, las opciones que baraja el correísmo para optar por la presidencia. 10 sujetos armados mueren en un enfrentamiento con la policía del Estado mexicano de Nuevo León entre elecciones generales y la presidencia europea, la compleja encrucijada de verano para España. Y seguimos con Rusia, pero con Sputnik Mundo. Rusia se reserva el derecho de responder de manera más fuerte al ataque con drones a Moscú. A 41 años de su ingreso en la OTAN, España no se ha distinguido por defender criterios propios. Petro busca consenso en reunión de presidentes sudamericanos que se realiza en Brasil. La OTAN enviará un batallón adicional para ayudar a la KFOR en Kosovo. El imperialismo global perdió. Expertos resumen por qué Occidente está descontento con Turquía. El Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo con Ucrania para allanar el camino para un desembolso de 900 millones de dólares. Rusia declara en busca y captura al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una fuente nombra a los agentes ucranianos que persiguen a activistas prorrusos en Gerson. Varias víctimas por un ataque ucraniano a un centro de alojamiento en la región rusa de Belgorod. Revelan que en 2 comisarías de Gerson torturan a personas con vínculos con Rusia. China, con CGTN. El presidente de China enfatiza la promoción de la modernización del sistema y las capacidades de la seguridad nacional. Otras noticias en portada. El presidente chino Xi Jinping felicita al presidente de Turquía. Xi Jinping aboga por el desarrollo de la educación de alta calidad. China planea llevar 2 taikonautas a la Luna para el 2030. Encuesta de CGTN, más del 70% de los encuestados se opone resueltamente a la injerencia de la OTAN. Otras noticias, aparte de estas de portada, se inaugura el Instituto de Investigación de la Comunicación Internacional. Las autoridades del Centro de Lanzamiento de Yunquan declaran que el lanzamiento ha sido un éxito. La cumbre del G7 en Hiroshima, una mascarada disfrazada de unidad. El avión de pasajeros C-919 de COMAC inicia operaciones comerciales regulares. Elon Musk elogia los logros espaciales de China. Irán con Hispan TV, Estados Unidos no tiene moral para hablar de derechos humanos por su historia de crímenes. Manifestantes alemanes protestan contra envío de armas a Ucrania y también por las sanciones contra Ucrania. Naufragio de un barco en Italia destapa misión de espías israelíes secretos de Italia a Israel. Irán desea aumento de relaciones con Turquía el nuevo mandato de Erdogan y ha felicitado al reelegido. ¿Qué significa la reelección de Erdogan para las relaciones Irán-Turquía? Vamos con otras noticias. Irán a Europa, derechos humanos, que tiene que ver con apoyar a terroristas respecto a los ataques últimos realizados. Irán, organizaciones regionales configurarán el futuro del mundo. Putin, tras ataque a Moscú, régimen de Kiev busca intimidar a los rusos. Además, fuerzas palestinas realizan una nueva prueba de misiles en Gaza para desarrollo de sus capacidades militares. Y Turquía con TRT en español en portada Erdogan a medida que paren las volatilidades en economía global. Veremos sus resultados positivos. Altun critica la provocación de simpatizantes del PKK en Suecia. Triunfo electoral del presidente Erdogan en la prensa latinoamericana. Choque de autobús y camión cisterna en Ghana. 16 muertos. Más de 100 países felicitan a Recep
Tayyip Erdogan por su reelección. Turkish Airlines sube al 8º puesto en el ranking de aerolíneas más fuertes. Maduro está de nuevo en Brasil después de 8 años. Agencia árabe siria de noticias Sana, Siria ante la ONU, Estados Unidos y sus aliados escalaron sus acciones hostiles y provocativas. Las cerezas del Golán, fuente de ingresos y símbolo de resiliencia y pertenencia. Además, miles de escolares sirios compiten en un concurso de lectura. Defensa rusa confirma haber derribado 8 drones ucranianos sobre Moscú. Shoigu. Hemos eliminado a más de 16.000 militares ucranianos y destruido a 400 tanques durante el último mes. Siria venció las fuerzas del terrorismo internacional, afirma periodista kazaja. Siria examina con Venezuela e Irán vías de mejora a la cooperación conjunta en materia de salud. Ataque con drones contra Moscú, la capital rusa. Putin tacha de actividad terrorista ataque con drones ucranianos contra instalaciones civiles en Moscú. Siria gana medalla de bronce en Olimpiada Internacional Informática en Egipto. Peskov. El ataque con drones contra Moscú confirma necesidad de continuar la operación especial en Ucrania. Ministro sirio de Salud conversa con sus homólogos de Cuba e India. Y el Líbano, con el sitio Al-Manar, Irán presenta próximamente su primer misil hipersónico como noticia destacable de portada, pero hay muchas más y otras noticias también en el interior del medio. Videografía, la biografía de Recep Tayyip Erdogan. ¿Cuál es el significado de la victoria electoral de Erdogan para Irán? Irán presentará próximamente su primer misil hipersónico, que hemos dicho ya que como destacado de noticia de portada. Irán participará en la cumbre de ministros de Exteriores de los BRICS en Ciudad del Cabo. Manifestación en Alemania contra los envíos de armas a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Irak celebra la conferencia La Ruta del Desarrollo para expandir la infraestructura vial. China rechazó una solicitud de Estados Unidos para una reunión entre los ministros de Defensa. La ocupación israelí asalta a Nablus y no logra arrestar a los combatientes de la resistencia. La Liga Árabe insta a la comunidad internacional a poner fin a los crímenes del régimen israelí contra los niños palestinos. Exportaciones de Irán y Rusia y los países de Asia Central y el Cáucaso crecieron un 18%. Y estamos con Venezuela y Telesur en portada. Presidente Lula propone avanzar en la integración de América del Sur. Presidentes de América del Sur se toman fotografía en la cumbre. Indígenas brasileños protestan por el derecho a la tierra, confirman paro en región peruana de Puno. Universitarios ecuatorianos protestan por inseguridad en Quito. Reportan un muerto por tiroteo en Carolina del Sur. Estados Unidos, palestinos prisioneros en Israel suspenden huelga de hambre, denuncian muertes en custodia estatal en Cáceres salvadoreñas. Corte falla a favor del matrimonio igualitario en Japón. Presidente Petro pide a Latinoamérica tener un papel más unido. Reportan más de 40 heridos por redada israelí en Nablus. Y presidente Xi insta a modernizar el sistema de seguridad de China. Y por último, el medio de la isla Cuba debate en portada el sistema de seguridad social en Cuba cumple 60 años. Hay que adoptar políticas que permitan garantizar estabilidad laboral. Otras noticias de interés del medio, aviso especial, lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Occidente, reportan trombas marinas en Varadero. ¿Por qué no se debe dejar las gafas de sol en un auto en los días calurosos? Rehabilitan Ciudad Escolar 26 de julio en Santiago de Cuba. Fallece Raiza Ofarril, una de las legendarias morenas del Caribe. Putin sobre el ataque con drones contra Moscú. Kiev ha elegido el camino de las actividades terroristas. Cuba gana bronce en Panamericano Femenino de Voleibol Sub-21. Recordarán en Argentina visita de Fidel hace 20 años. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 30 de mayo? Unión Eléctrica pronostica afectación de 575 megavatios en horario pico nocturno. ¿Qué trae la prensa cubana martes 30 de mayo de 2023? Aparte del camino del conocimiento, se engalana el primer cuartel de Fidel y en la juventud rebelde, ciencia e innovación con respuesta para todo. El tiempo, numerosos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde. La noticia que destacamos es el ataque terrorista con drones contra Moscú y la posición de Kiev por parte del Kremlin de terrorismo. Esto significa que se abre, según todo el derecho internacional público, otro tipo de acciones a tomar frente al ataque con drones contra Moscú.
Es inteligente la maniobra de Putin porque rápidamente al colocar a Kiev en un estado terrorista tiene otras salidas, no solo las que está empleando en la intervención militar, sino otras de otro ámbito más amplio. Y la noticia seleccionada de Sputnik Mundo es indiscutiblemente la misma que la de RT. Rusia se reserva el derecho de responder de manera más fuerte al ataque con drones a Moscú. Precisamente enlaza en esa idea de que en derecho internacional público no es lo mismo luchar entre países que luchar con movimientos terroristas o con células terroristas o países terroristas o agentes terroristas. Es mucho más amplia la capacidad legítima de respuesta y eso es lo que ha elegido Moscú. Y lo más interesante es Elon Musk elogia los logros espaciales de China desde hace bastante tiempo que Elon Musk no visitaba China, que estaba previsto la visita, parece como una visita oficial, pero sin embargo es un empresario privado o una máscara de las investigaciones de la CIA. Así que vamos a estar muy atentos a lo que tenga que decir la portavoz de la Cancillería china respecto a la visita de Elon Musk y por qué su relevancia. Bueno, pues vamos a ver la noticia del día. Otra vez Putin, régimen de Kiev, busca intimidar a los rusos. Obviamente se está preveyendo otro tipo de acciones de nuevo y otra vez frente a Ucrania al colocar a Ucrania en estado terrorista. Y la noticia que destacamos de TRT en español es que Maduro está de nuevo en Brasil después de 8 años, esa unión de todo Sudamérica que además se une al BRICS, porque Maduro también ha alegado que es importante que Venezuela esté en el BRICS, aunque sea de manera modesta. Y la noticia que elegimos son 3 nada menos que tienen que ver con, de nuevo, el ataque con drones contra Moscú, la colocación de Ucrania como Estado terrorista y la continuación de la operación especial en Ucrania, esta vez con mayor amplitud en derecho internacional público por el error ucraniano de mandar drones a Rusia. Pues vamos a destacar como noticia relevante la última de este medio de Almanar, exportaciones de Irán a Rusia y los países de Asia Central y el Cáucaso crecieron un 18%. Es una noticia muy importante porque, incluidas sanciones, el panasianismo está creciendo a niveles insospechados y, por supuesto, se coloca en una macropotencia frente a cualquier otro país, incluido Estados Unidos. Bueno, la noticia más importante que quiero destacar es que son los presidentes de América del Sur se toman fotografías en la cumbre. Latinoamérica está siendo un buen bastión frente a Estados Unidos y en especial Sudamérica, que ya lo había sido con Mercosur, una entidad totalmente controlada por América del Norte, pero sin embargo, esta vez parece ser que se está creando un foco de oposición al poder norteamericano dentro del continente. Y la noticia que vuelve a ser otra vez relevante es indiscutiblemente para este medio Putin sobre el ataque con drones contra Moscú. Kiev ha elegido el camino de las actividades terroristas, es colocar a Kiev como, o sea, colocar a Ucrania como Estado terrorista, como agente terrorista. Es muy importante, ya volvemos a repetir, por el cambio de las posibles actividades para enfrentar dentro del derecho internacional público. La Carmen López te lo cuenta.